Además, si se llega a explotar el crudo del ITT, esos 850 millones de barriles de crudo pesado, se produciría una emisión de CO2 de 410 millones de toneladas. Yo creo que esa es una cantidad enorme que recalentaría mucho más la atmósfera. Para que tengan una idea, 410 millones de toneladas de emisiones evitadas equivale a la emisión anual de Francia o de Brasil. Estamos hablando entonces de cantidades importantes en una región muy pequeña del planeta, en donde además hay la vida de los seres humanos en juego y la existencia de una enorme biodiversidad. Pero hay algo más que eso. La potencialidad del ITT es mucho mayor que solo proteger la vida, que de por sí ya es motivo suficiente para movilizarnos y poner en marcha esta iniciativa. Aquí hay otras opciones que nos permiten a nosotros avanzar en el manejo global de bienes comunes públicos globales. Esta es una oportunidad que tenemos los habitantes del planeta y no solo los del Ecuador. Incorpora, como lo dije al inicio, el criterio de corresponsabilidad compartida y diferenciada. Los países ricos, mayormente desarrollados, tienen que asumir su mayor responsabilidad con este tipo de iniciativas. Y ahí se abre la puerta para cambiar la relación entre países desarrollados y países subdesarrollados, para pensar en nuevas formas de cooperación internacional. Ya no es simplemente la ayuda al desarrollo, cuánto me sobra y cuánto puedo darlos a los que menos tienen, sino que partimos de un principio de corresponsabilidad y abrimos también la puerta a algo que tiene que ser discutido, el tema de la deuda ecológica. Los países ricos tienen una enorme deuda ecológica en relación con los países más pobres, y los países pobres son acreedores de la deuda ecológica. Este es un planteamiento que también merecería un amplio debate y una amplia discusión. Luego, ya lo hemos dicho, protege la biodiversidad, sin duda alguna, un bien común global que tenemos que asumir con enorme responsabilidad, garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la vida, permite también caminar hacia una economía postpetrolera, ir avanzando ya hacia la finalización de la época de las energías fósiles. Esta es una propuesta clara y precisa. Vamos a dejar en el subsuelo el 20% del petróleo existente en el Ecuador y nosotros tendremos que construir una matriz energética no tan dependiente de las energías fósiles, algo que debemos ir asumiendo en el planeta y que entiendo que casi todos los países del mundo tienen ya como una de las metas fundamentales. Adicionalmente, estamos dando una respuesta efectiva y concreta para enfrentar el calentamiento global y los cambios climáticos. Esta es, en esencia, la propuesta del ITT, del Yasuní ITT, y la asumimos también no solo a partir de nuestra responsabilidad con el futuro, con nuestros hijos y con nuestros nietos, sino reconociendo las experiencias de lo que ha sido la actividad petrolera. Aquí en esta gráfica ustedes pueden ver cómo la actividad petrolera produce una serie de efectos en una selva, y más en una selva amazónica con una enorme biodiversidad. Produce efectos cuando se establece la torre de exploración y luego la torre de explotación, cuando se construyen los ductos, cuando se construyen las carreteras, cuando se produce la emisión de gases y luego normalmente se da paso a una serie de efectos contaminantes que impactan en el suelo, en el aire y también en el agua. Nosotros ya lo vivimos en el caso ecuatoriano y tenemos que acusar enormes y grandes pasivos ambientales por la actividad petrolera. Los pasivos ambientales que dejó la compañía Chevron Texaco en el Ecuador superan largamente los daños ambientales provocados por el hundimiento de la plataforma de la British Petroleum en el Golfo de México. Se estiman como valores mínimos 27.000 millones de dólares de pasivos ambientales. Hay otros cálculos que hablan ya de cerca de 90.000 millones de dólares, 90.000 millones de dólares por impacto de la actividad de la Chevron Texaco. Tenemos también que anotar que la actividad petrolera en los años 60 y 70 condujo a la desaparición de 2 pueblos enteros en aislamiento voluntarios, los tetetes y los anzahuaris. Adicionalmente, sabemos que los daños económicos, sociales y culturales causados a los indígenas y a los habitantes mestizos de la región fueran sumamente altos, y eso no podemos correr el riesgo de repetir, y consideramos que
las provincias petroleras amazónicas son las más pobres del Ecuador. Como un dato final doloroso y complicado es que la actividad petrolera ocasiona mayores enfermedades. El índice de cáncer en la Amazonía petrolera está en el orden del 31%, cuando en el resto del país está en el orden del 12.3%. Creo que hay entonces algunas razones para explicar esta iniciativa que surge desde la sociedad civil. El surgimiento de esta iniciativa tiene que ver con el rechazo de las comunidades indígenas y de colonos a la actividad petrolera. Algún día surgió el reclamo de basta de petróleo en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana. Y eso se plasmaría incluso en un juicio contra la compañía Texaco, que tendrá que responder por los pasivos socioambientales que son sumamente elevados. Adicionalmente, tenemos experiencias de resistencias de algunas comunidades amazónicas ante la actividad petrolera, como la comunidad de Sarayaku. Yo alguna vez comparaba a la comunidad de Sarayaku como el pueblo de Asterix y Obelix, que resisten ante el embate de los romanos, ahora transformados en petroleros, gracias a un Zaubertrank, a una poción mágica, que es la organización y el respaldo internacional. Muchos de los que están aquí presentes deben haber oído hablar de Sarayaku y quizás más de uno debe haber apoyado la resistencia del pueblo de Sarayaku. Hubo también reflexiones académicas, pero no desde la lógica de los bienes comunes globales. No teníamos todavía esa reflexión teórica para sustentar nuestra posición. Y ahí planteamos en un libro, Ecuador postpetrolero, la necesidad de ir pensando un Ecuador que no dependa del petróleo. Y naturalmente, una propuesta política que se plasmó en el plan de gobierno del actual presidente de la República, quien recogería en el año 2007 esta iniciativa y quien pondría en marcha esta propuesta que ha estado caracterizada por puntos de alza y por puntos de baja. En concreto, desde el inicio hubo dos alternativas. La opción A, dejar el crudo en el subsuelo, y la opción B, extraer el crudo en el subsuelo. Puede parecer paradójico y contradictorio que se hayan propuesto estas dos iniciativas, pero no se olviden que en el caso de Ecuador estamos hablando de un país que depende del petróleo. El petróleo significa más del 50% de nuestras exportaciones. El petróleo representa más del 20% del Producto Interno Bruto. El petróleo financia casi el 50% de los ingresos fiscales. Para un país petrolero, tomar esa decisión de no explotar el petróleo no es una cosa muy fácil. Abrió la puerta a un proceso conflictivo y nada fácil de resolver los problemas. Y nosotros hemos ido avanzando con posiciones positivas y posiciones negativas. Esta iniciativa se presenta por primera vez públicamente en enero del año 2007, luego se la lanza oficialmente en junio del 2007 y justamente es una casualidad, estamos dos de los ministros de ese entonces que pusimos en marcha esta iniciativa. María Fernández Pinoza, que en esa época era la ministra de Relaciones Exteriores, y Alberto Acosta, que les habla, que era ministro de Energía y Minas. Y pusimos en marcha esta iniciativa que no ha sido fácil sostener, porque a pesar de que ha habido momentos estelares cuando se presentó a nivel internacional, ha habido otros momentos difíciles. Y permítanme que yo resalte lo que ha significado el apoyo de Alemania. Y no lo hago porque estoy ahora en Berlín, sino porque es una realidad y hay que hacer justicia. Una de las primeras voces de apoyo que se recibió para esta iniciativa vino del Bundestag, del Parlamento alemán. En junio del año 2008 ya se recibió una primera propuesta concreta. Eso movilizó recursos de la GTZ para financiar una consultoría y eso dio lugar posteriormente a que se recoja ya de manera oficial por parte de todos los bloques parlamentarios del Parlamento alemán una posición de apoyo al ITT. Y se firmó, en una etapa muy compleja, momentos, un fideicomiso como garantía de la solvencia y de la seriedad que asume el gobierno, con la que asume el gobierno ecuatoriano esta iniciativa. Ha habido momentos difíciles y complejos, no lo niego. Uno, por ejemplo, tiene que ver con las dudas del señor presidente de la República. A veces apoya, a veces duda. Entendible. Las presiones de las petroleras son enormes. Hay muchos negocios que no se van a hacer. No solo es el hecho de la extracción y exportación de petróleo, sino todos los negocios que no se harán
para realizar esa explotación de petróleo. Se calculan entre 5.000 y 7.000 millones de dólares las inversiones, quizás mucho más, para obtener esos 850 millones de barriles de crudo pesado. Luego tenemos presiones que hubo que provocaron la renuncia de alguien que había impulsado esto con mucha intensidad, como el canciller Van der Falconey, e incluso debo anotar con preocupación la posición sorprendente del ministro Nibel de Cooperación Alemana, que habría retirado o estaría retirando el apoyo del gobierno alemán al cual ya se había comprometido el Parlamento. Dejo constancia de mi sorpresa, de mi desagrado, porque no hablaría bien de la seriedad de un gobierno y de un Estado como es el gobierno de la República Federal de Alemania. En este contexto, quisiera yo concluir con un par de reflexiones y que quede absolutamente claro. Para el Ecuador representa el 20% de nuestras reservas petroleras. Para el mundo significa no consumir petróleo por 9 o 10 días. Eso es lo que estamos pidiendo. Hagamos un esfuerzo entre todos para abrir la puerta a un reencuentro de los seres humanos con la Pachamama, con la naturaleza, y comenzar a pensar en otro tipo de organización mundial, otro tipo de relaciones entre los países y de los seres humanos con la naturaleza. Yo creo que esto nos abre la puerta incluso para comenzar a pensar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos nosotros tenemos la palabra. Este no es un proyecto solo de los ecuatorianos, sino de todos los habitantes del planeta. Muchas gracias. Thank you.